Saludos queridos estudiantes, mi nombre es la profesora Anaí Bonilla. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la poesía venezolana. Este género literario en Venezuela marcó pauta dentro de nuestras propias corrientes literarias, pero estableciendo elementos característicos dependiendo de los autores que esto representaba. Dentro de los mayores precursores dentro de este género literario en Venezuela tenemos a Andrés Bello, quien fue un destacado filósofo, poeta, filólogo, ensayista y educador y político. También maestro de Simón Bolívar. Entre sus obras más importantes tiene la Oda al Anauco, los sonetos de la Victoria del Vaivén, la locución a la poesía, la silva a la agricultura en la zona tórrida. Esta serie de poemas marcaron la literatura venezolana, ya que por medio de esta hubo una crítica marcada dentro del texto literario hacia los escritores de la época, destacando que estos no escribían propiamente de Latinoamérica, sino de una Europa no conocida. Y sus textos literarios, por lo menos en el caso del género poesía, destacó esa crítica del latinoamericano de esa época, específicamente del que escribía, y no destacar a la Latinoamérica hermosa que teníamos. Marcando ella podemos ver un fragmento de su texto literario como tal: divina poesía, tú, la soledad habilitadora, a consultar tus cantos enseñada con un silencio, una selva umbría. Tú, a quien la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía. Podemos ver y destacar elementos característicos latinoamericanos como lo es la selva dentro de este texto. Dentro de las características que denominó su poesía fue el arraigo a Latinoamérica, muy marcado elementos propiamente del género literario, como lo es el uso de elementos grecorromanos, como es la invocación a la musa. También tenemos elementos característicos de crítica social. También tenemos dentro de los movimientos literarios independentistas a dos escritores relevantes, como lo son Pérez Bonalde y Fermín Toro. Estos se destacaron en la poesía porque también trabajaron en la narrativa con elementos de crítica social, comenzando con Fermín Toro, tomando en cuenta los personajes históricos dentro de sus poemas, a pesar que se destacó más por la parte de prosa, pero también tuvo textos relevantes en el aspecto poético. Dentro de lo que es Pérez Bonalde, tenemos, él sí se destacó completamente en la área poética. Dentro de sus mayores logros fue el poema Vuelta a la Patria, que habla cuando es exiliado y marca todo el aspecto de migración, el irse de su país, los sentimientos que produce este hecho ante los eventos independentistas que hace que él tenga que salir de su tierra. Otro escritor que destaca dentro de lo que es el aspecto poético en Venezuela fue Aquiles Nazoa. Este famoso humorista, periodista, poeta, marcó pauta dentro de lo que fue el movimiento moderno en la literatura, específicamente en el área poética, ya que mostraba elementos del sarcasmo, humor dentro de sus textos, y eso es lo que lo marcó dentro de la literatura, siendo crítica social a través de la burla, la ironía de los diferentes hechos sociales que en gran parte se enmarcaba. Dentro de sus textos literarios más famosos está El Credo, que habla de elementos contemporáneos,
a nivel universal. Por otra parte, dentro de los movimientos poéticos contemporáneos, a partir del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, tenemos a Laura Antillano. Esta escritora, gran parte se enmarca dentro de la literatura por sus textos de literatura infantil y juvenil, pero no deja atrás la poesía, estableciéndose con elementos característicos para la literatura escrita para niños, jóvenes. Las temáticas están enfrascadas a hechos cotidianos, elementos de problemáticas juveniles. Dentro de este bagaje de personajes, cada uno va a representar diferentes características dependiendo del tipo de poema que ellos inscriben. Iniciando los movimientos poéticos con hechos sociales, hechos críticos de lo que hacían otros escritores, hablando sobre lo vivido, lo que hay en Latinoamérica, como lo hizo Andrés Bello. Luego los movimientos independentistas, donde se reflejaban no solamente los hechos históricos, sino los personajes. También tenemos el humor y la parodia sobre los diferentes hechos sociales modernos con Aquiles Nazoa. Y dentro de también estos movimientos tenemos a Laura Antillano. Sabemos que tenemos otra serie de escritores, pero es para mostrarle un bagaje de los diferentes escritores que han marcado la historia. Para finalizar, voy a dar unas sugerencias para la actividad a trabajar, que va a ser una infografía. Dentro de lo que es el instrumento, indico diferentes tipos de corrientes que se establecen en Venezuela. Yo les di una sugerencia de escritores, pero ustedes pueden indicar cualquier otro. El único que sí quiero que trabajen como elemento primordial es Andrés Bello, porque él es la fuente de, digamos, naciente de la poesía en Venezuela. Pero de las demás corrientes pueden sugerir a otros si ven que no les llaman la atención los que les sugiero allí en cada corriente, y enmarcar a otros que ustedes crean relevantes. Van a elegir por cada corriente un solo escritor, van a determinar por lo mínimo 3 características de cada poeta, en este caso. O sea, cuáles son las características poetas que presenta y qué obras resaltantes poéticas, porque muchos también se enmarcan en otros tipos de textos, pero en este caso resaltar las obras poéticas más importantes de cada escritor que elijan de corriente. Ya saben que es un solo precursor por movimiento poético. Cualquier duda, cualquier sugerencia pueden aclararla por el Classroom, y yo los atenderé en su debido momento como tal.